Ataraxia Podcast. Buenos días a todos, ¿cómo están? O buenas tardes, si les están viendo en la tarde. Este capítulo se titula número 4 y no número 3, porque es que el número 3 ya lo grabamos. Es sobre cancerbero. Pero tenemos algunas complicaciones, entonces sigue en edición. Sí, así es. ¿Y el tema de hoy cuál es? No, primero hablemos del qué pasó con el de cancerbero. Es un problema de edición porque durante la grabación tuvimos percances y empezamos a grabar en un computador y luego nos tocó empezar en otro. Entonces los archivos están en dos computadores distintos y no hemos podido juntarnos. Y no lo abandonamos, sino que sí queremos sacarlo y por eso nos tomamos el tiempo de editarlo, porque realmente fue una investigación, creo yo, bastante profunda de parte de los dos sobre la vida de cancerbero, porque fuimos muy minuciosos en saber cada cosa de él, tanto como artista, como persona, como en lo que se interesaba y eso. Hoy el tema es sobre las distopías, es sobre los mundos distópicos en especial en el mundo del arte, en la literatura, y para eso vamos a hablar de algunos temas que se tocan en dos libros, en 1984 y en Un Mundo Feliz. Bueno, la mayoría va a ser de 1984. Ahí está de fondo una película antigua acerca de 1984. Hay una más nueva, pero no está en YouTube. Igual ahí les vamos a dejar el enlace por si quieren ver esta, que está en YouTube. Y no sé qué más. Pues es que yo quiero hablar más de 1984 porque a mí me gusta más 1984. A mí me gusta más Un Mundo Feliz, ¿Por qué? personalmente. ¿Por qué le gusta Me más ese parece que es más fácil de leer, se llega más fácil los mensajes, no sé. Y también, no sé, congenio más con el personaje de... de John? Sí. Sí, pues yo no lo hago tanto desde el punto de vista de la forma en la que se narró ni los personajes, sino más qué libro se trae más fácil a la realidad. Yo siento que una característica de las distopías, hablando de cualquier libro distópico, El Proceso de Franz Kafka, también ensayos sobre la ceguera, Los Juegos del Hambre, Fahrenheit, es que se pueden hacer tiene mucha relación con la realidad, con el mundo. Pero creo que 1984 tiene más facilidad para hacer relaciones con el mundo. O sea, los hechos que se narran en 1984, a mi parecer, se están cumpliendo. Los de Un Mundo Feliz también. También. Y eso es lo que me gusta. Mm. Pero creo que del libro a la realidad, a pesar de que sí se cumple, hay que hacer ciertas analogías. Entonces no es, por ejemplo, que la dictadura, las dictaduras que conocemos actualmente, es la misma dictadura de 1984. Las dictaduras de Un Mundo Feliz puede que sí exista, pero hay que pensar como hacer más referencias para Ujú. llegar a eso. O el Soma. O sea, el Soma podemos hacer muchas analogías sobre cosas que pasan, pero, pero no es tan directo como 1984. Por eso a mí me gusta más 1984. Sí, pues sí, sí, es verdad. Tiene razón. Pero otra cosa con Mundo Feliz es que, y que tienen en común es que en los dos hay una historia de amor que al final no se puede dar por la sociedad en la que viven. Interesante, interesante analogía. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué parece que esas sociedades distópicas van en contra del amor? Porque para mí el amor es revolucionario. Ujú. Vean desde el primer capítulo. El primer capítulo hablamos sobre las relaciones amorosas. Eh, Eso fue hace como 3 meses, no más, por ahí unos 5 meses que salió el capítulo. Creo que es muy bueno. Tal vez, pues en 5 meses pasan muchas cosas. Puede que nuestra posición ahora sea un poco diferente. No sé, no me acuerdo concretamente qué hablamos, pero es bueno, creo yo. Ujú. Siento que el amor es revolucionario. Y en 1964, cuando hablan del amor, eh, el partido dice que ellos prohíben el amor. Porque es que también son radicalmente diferentes. Parecieran libros diametralmente opuestos. Como Pero que, son muy parecidos. sí, creo que el autor de Un Mundo Feliz, Huxley, dijo que 1984 no es la contraparte de Un Mundo Feliz, sino que Un Mundo Feliz es la continuación de 1984. Porque Un Mundo Feliz se desarrolla como en el año 2500 y punta. Eso Mm. sería como el 650 después de Ford, que para ellos Ford es el Mesías.
Y en 1984 pues se desarrolla en 1964 y ¿en qué año fue escrito? No me acuerdo, pero fue antes de lo de... De la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Bueno, creo que fue como en el 42, si mal no estoy. Eh, Se me olvidó qué estaba diciendo. Ah, el amor. Entonces, el punto de vista del amor en los dos libros es muy diferente. En un mundo feliz se tribaliza demasiado. O sea, se permite el sexo, pero no tiene ningún vínculo genuino con la otra persona. O sea, simplemente es sexo por tenerlo. Entonces es el sexo como para satisfacer una necesidad primitiva y no simplemente para conectar y Ujú. trascender con la otra persona, que yo siento que esa es la finalidad del amor. Pero vea que ahí también, pues yo me vi otra película que se llama La Langosta, que es también como otro mundo, pero pues más ciencia ficción. Y no es tanto, explican tanto el mundo. Y es un mundo donde las personas, si no llegan a estar en pareja, los transforman en animales. Y entonces lo que pasa es que hay como una diferencia entre la gente que vive en la sociedad y la gente que se aleja de la sociedad. Entonces, la gente que vive en la sociedad, pues obviamente está como con que tiene que tener pareja, son como muy la película hace la analogía a las personas mayores, Ujú. de que dicen, usted tiene que casarse con alguien que sea parecido a usted, que tenga sus mismos gustos, su misma religión, que sea parecido a usted. Y si no, está mal, y usted no vale la pena. Y luego está la analogía de las personas actuales, que prefieren estar solos, sin tener vínculos con nadie, Esperemos por acá. no teniendo como una relación, sino prefiriendo como estar con cualquiera en cualquier momento, pero no teniendo una relación en sí, Y, como y, un vínculo. y parece cuál de los dos es mejor, cuál de las dos formas de vida. Pues según yo digo que esa respuesta depende de la ética y lo que quiera la persona en la vida. Pues alguien que no quiere tener hijos ni tener familia, pues obviamente va a ser más fácil no tener ningún vínculo con nadie. Pero para mí, que yo quiero tener familia y tener hijos, soy más de los de la antigua. Pero no estoy de acuerdo con lo de que tiene que pensar igual que uno. ¿Sí entiendes? Igual yo siento que la facilidad que tenemos en el mundo es comprender que el mundo no es maniqueísta, o sea, no es blanco ni negro, sino que Ujú. tenemos distintas alternativas. Entonces, y en especial porque la naturaleza humana es muy dinámica. La naturaleza humana no es una sola y cambia mucho. Nosotros crecemos constantemente, así que pues tenemos muchas facilidades de hacer muchas cosas. Terminando con el tema del amor, en un mundo feliz siento que se tribaliza, se banaliza demasiado. Y en 1964 se prohíbe. Y me acuerdo que en una parte del libro en 1964 se dice que se prohíbe el sexo, se prohíbe el amor, es porque esa es una emoción intensa. Entonces que el partido lo prohíbe para que la gente reprima esa emoción y luego toda esa emoción la destine en exclusiva al partido. Y ese es el éxito del partido, ese es el éxito del Estado, del patriotismo. Ujú. Mikhail Bakunin, que es un autor ruso, él dice que el Estado en parte siempre busca eso, que se alabe. Entonces el Estado se empieza a involucrar en todo y quiere que, Quiere ser omnipresente en todas las facetas de sí, las personas. sí, quiere que se le alabe. Entonces quiere que la gente tenga los valores del partido, los valores que tienen los dirigentes del partido. Entonces, a la final se ve mal que alguien piense distinto. Ujú. Es claro, si alguien piensa distinto, es que la otra es que la moral también es dinámica y el derecho también es dinámico, es múltiple. Entonces el Estado solo tiene un derecho, solo tiene una moral. Y si alguien va en contravía de ese derecho y esa moral, eso es un ataque a la legitimidad del Estado. Entonces pierde el Estado poder. Y el Estado es precisamente eso. El Estado es la máxima representación del poder político, creo yo. Y es que hablando del partido, yo cuando estaba leyendo 1984, acá está este maravilloso libro, eh, todo lo que se narraba en el libro, yo lo relacionaba mucho Mm. con la actualidad, en especial con un gobierno en específico, a pesar de que en muchos gobiernos se puede aplicar, y es con el gobierno chino. Por ejemplo, eso no se le hace muy parecido lo que pasa con las telepantallas y el sistema de crédito social en China, o lo que pasa con el Partido Comunista Chino y el Partido Socialista Alemán.
El Partido Socialista, es que el Partido Socialista alemán, el Partido Socialista inglés, que es el del libro. El Partido Socialista inglés, el libro se ubica en Oceanía, es el país donde están ellos. El Partido Socialista inglés, si no estoy mal, inicia como en los 50. Y el Partido Comunista Chino llega al poder con Mao Zedong en el 49, en 1949, después de estar en lucha desde 1912. Y fíjese que se está cumpliendo tanto el Partido Comunista Chino y todo lo que está pasando en China, a pesar de que el libro nos salió en los 40. O sea, yo siento Es como una... una- Eso. sí, como si el autor tuviera premoniciones sobre Sí, la y realidad. de hecho eso... Hay mucha gente que dice eso del libro, que se... O sea, se escribió antes de que sucedieran esos partidos. Entonces como que él sabía lo que iba a pasar. Claro, y yo siento que él también tiene una facilidad, y es lo que pasa en lo que pasaba en Rusia. Y yo creo que muchos elementos del Ujú. libro Sí, la mayoría. es una sátira a Rusia. Ajá. Por ejemplo, el Gran Hermano y las características físicas que se describen son muy parecidas a cómo era Stalin. O el revolucionario, que en realidad nunca existió una revolución, Goldstein, creo que se Ujú. llama, con Trotsky, que también ambos eran miembros del partido, luego uno lo traiciona. Y eso también me parece muy importante, la imagen de la revolución. ¿Qué piensa de la revolución? A ver, la revolución siento que debe siempre estar el espacio para que se dé. Porque de cierta manera es un tipo de libertad que la gente puede tener, de querer vivir de una manera distinta, por así decirlo. Pero siento que hay revoluciones que no se planean muy bien. Y más bien son más idealistas que realistas. O sea, son muy de querer lo mejor para todos. O sea, tienen buenas intenciones, Ujú. pero al momento de llevarlas a cabo, en realidad no funcionan muy bien. Siento que las revoluciones no han funcionado muy bien. Pues lo digo por la revolución, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela. Pues la revolución que hizo Simón Bolívar, en- pues tampoco duró mucho el poderío que él tuvo. O sea, No, sí, fue una revolución muy medio. entonces siento que es más eso. Pero sí siento que sí son necesarias, porque también así aprenden las personas. Y sí, a la final siento que son buenas, pero no se debe llevar a cabo con la violencia, pues a menos que ya el Estado o el status quo también genere violencia. Entonces, no sé, siento que es muy complicado y cada revolución es diferente. Siento que no se debe plantear como una revolución o unas medidas para todo el mundo igual. O sea, cada parte del mundo tiene sus condiciones y su estado y sus políticas y su situación. Entonces no se debe como generalizar como cómo debe vivir todo el mundo igual, que siento que eso es un Ujú. problema. Claro, es que las revoluciones son radicales. Y pues lo radical no necesariamente está mal. Pero yo siento que hay un problema con las revoluciones. Y es desde el punto de vista de la filosofía liberal y también como pues la liberal como una teoría política, esos no creen en las revoluciones, sino en las reformas. Por ejemplo, López Pumarejo, que fue presidente liberal en el 30 y que pues, fue en dos periodos, él tenía algo que llamaba la revolución en marcha. Y decía algo como, la revolución en marcha es lograr todo por medios constitucionales y pacíficos de lo que se lograría en una revolución. ¿Me hago entender? Ujú. O sea, Pero claro, luego está que el propio Estado puede obstaculizar esa reforma en marcha para que nunca se lleve a cabo. O sea, que esté el lugar para que ellos puedan llevarla a cabo, pero que nunca se pueda llevar a cabo en realidad. pero es que es, eso es un tema de poder político. Mm. El Estado se impone, el Estado se impone, pero nuestra función es hacerle contrapeso al Estado. Ujú. O sea, porque toda figura que está en el gobierno ya tiene poder político, por el solo hecho de que las instituciones
son poder político. Ujú. Nosotros somos mayoría, somos más que las instituciones. Es decir, nosotros elegimos nuestros representantes y nosotros también eh, podemos decidir cómo tienen que ser ellos en el poder. Y nosotros somos más que ellos. En el libro también decía que ellos sometían a los proles y el prole era el 85% de Ujú. la población. Ahorita que estamos hablando del Partido Comunista Chino, el Partido Comunista Chino también, o sea, estas relaciones que tiene con 1984 es el tema de la burocracia. Winston, que es el protagonista, él hace parte del partido, en un ministerio que es el Ministerio de la Verdad. Eh, los partidos se sostienen por la burocracia que tienen. Ese es el éxito del partido. En el Partido Comunista Chino actualmente los funcionarios del gobierno son 100 millones de personas. En Colombia somos 52 millones de personas. Es decir, no solo los funcionarios del gobierno de China, es el doble de la población colombiana. Pero son 100 millones de personas en una población que son como 1.400 millones de personas. O sea, es decir, pues son muchísima más Muchísimo. la gente del corriente que los funcionarios Mm. públicos. Se hacen parte del partido, del gobierno. Eh, en el libro, el tema de la revolución, hay una frase que me dejó pensando un poco, y es que la relación entre una revolución y una dictadura. La mayoría de revoluciones han terminado en dictadura. La revolución bolivariana de Chávez que se hizo a finales del siglo XX, en el 99, 98, terminó en dictadura, que es la dictadura que ahorita tiene, que tiene Maduro. La revolución cubana, la revolución sandinista en Nicaragua. Todas han terminado en dictaduras. La de Corea del Norte. La de Corea del Norte, claro. Eh, y pues también en China. Pues Pues sí, es una autocracia, casi una dictadura. Ellos decían en el libro que no se hace una revolución, no se establece una dictadura para salvaguardar una revolución, sino que se hace una revolución para instaurar una dictadura. No sé si lo dije bien, pero yo no sé siento si me que hice entender. el problema siento que es parte de la ideología. O sea, siento que, o sea, puede ser que el sistema comunista tenga muy buenas intenciones, ¿cierto? Pero a la final siento que se olvida de la naturaleza humana. O sea, es muy idealista de que las personas somos buenas y que los que tienen el poder van a ser buenos y no van a ser egoístas y van a compartir con los demás. O sea, en realidad el ser humano, para mí, no compagina con esa idea simplemente por nuestra naturaleza. O sea, nosotros nunca vamos a llegar a ese nivel. O sea, siempre va a haber gente con dinero y gente pobre, gente con más y gente con menos, porque siempre está el egoísmo. Porque es que igual eh, los Marx y Engels, cuando planteaban el socialismo científico, ellos han incluido el egoísmo y le dan un nombre a las personas egoístas. No recuerdo bien, creo que es tanta proletario, Mm. proletario, bueno, tiene un nombre raro que no recuerdo bien. Eh, Sino que yo siento que el problema de... Estaba hablando del comunismo, ¿cierto? Ujú. ¿O de qué estaba hablando Sí, concretamente? el comunismo. Es que yo siento que el comunismo, el problema es que es Porque, cuando se entrega todo al colectivo, que es en principio colectivo, nos perdemos a nosotros mismos, perdemos nuestra individualidad y somos seres también individuales. Eh, ujú, Volviendo a Bakunin, en cierto punto también se pierde cierta libertad. claro, porque nos estamos O sea, ya no, o sea, usted ya no puede tener distinto a lo de los demás, dependiendo de lo que usted sea. perdemos nuestra identidad, Ujú. perdemos quiénes somos, sí, porque quedamos aniquilados en sociedad. Bakunin decía eso, decía que el Y, fracaso de todo sistema moral es haber sido o exclusivamente individual o exclusivamente socialista. siento que eso se ha visto mucho en el cine actual. Por ejemplo, ¿qué días me vi El Hoyo 2, la película? Ujú. Sí, se vio la primera. Sí, ¿Qué le pareció? eh, creo que la estructura jerárquica de la cárcel se puede relacionar también en el mundo feliz, lo que pasa con las castas. Pues los alfas, los deltas, los epsilones. Y Mm, siento que también es muy aplicable a la realidad, porque como está estructurado el sistema actualmente, es como la teoría del derrame, que entre más gana el de arriba,
más gana el de abajo, pero en realidad son las horas. O Mm. sea, son las horas del de arriba. Pues en la 2 muestran más como el egoísmo humano. O sea, había una regla, por así decirlo, que tenían allá, que era que, o sea, cuando usted entra allá, usted puede escoger un plato de comida. Mm. Y todos los días le van a dejar en la torre esa que deja la comida, su plato. Y cada una persona tenía su plato. Pero lo que pasa es que, o sea, si todos comieran su plato, todo el mundo comería y nadie tuviera que aguantar hambre. Pero lo que pasa es que el egoísmo hace que la gente se coma su plato y se coma también más del otro. Y ahí es donde empiezan los problemas. O sea, siento que retrata muy bien lo que es el ser humano en realidad. O sea, usted puede tener lo suyo, ¿cierto? Y estar bien con lo suyo, pero siempre se quiere más. Y a la final, los recursos son limitados. O Ujú. sea, y, o sea, cada quien debería tener lo suyo y con lo que usted está bien. O sea, si usted no necesita más, ¿para qué necesita más? Siento que también tiene que ver con la ética y la naturaleza. Y obviamente la ética y la naturaleza la dicta la sociedad. Entonces, al el Estado imponer la cultura de la sociedad en cierto punto también influye en la ética de los ciudadanos de ese Estado. Claro, es que nuestro sistema moral en parte se condiciona por nuestro entorno. Ujú, Nuestro sistema de creencias es por nuestro entorno. En eso se sostiene la psicología conductual, ujú. que nosotros nos formamos por las macrocontingencias y las microcontingencias que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Entonces, claro, según nuestras condiciones, también es nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser ante el mundo. Y por eso es peligroso cuando se cierran los estados. Por ejemplo, China se ha cerrado ¿Se cerra en qué sentido? en el sentido de que, por ejemplo, ellos tienen su propio TikTok, tienen sus propios servidores para juegos. O sea, en sí, como que ellos intentan mantener su sociedad como en una burbuja. Y hace poco escuché de un turista que fue a China, que en China la mayoría de gente no habla inglés tampoco. O sea, todos hablan es mandarín. O sea, en realidad ellos están muy cerrados en su cultura y no les interesa como lo exterior. Pero siento que es más lo que decía ahora, es del entorno. O sea, Ujú. A ellos les imponen eso. el Ajá. partido es el que impone eso a las personas. Y sí, no, también está eso que también, algo fundamental en el libro de George Orwell es la telepantalla. O sea, la Ujú. telepantalla básicamente es que todos están vigilados por Sí. telepantallas. Entonces, en cada casa hay una telepantalla Que escucha, que lo graba. sabe todo de Usted tiene nosotros. que reportarse cada cierto tiempo. Y eso, el condicionamiento del comportamiento, también en China existe el sistema de crédito social chino. El sistema de crédito social chino es algo que existe. Primero, China creo que es el dueño como, es dueña del 60% de las empresas ya. Mm, O sea, la mayoría son públicas. ujú. Lo otro es que no solo tiene acceso a la información y a las cámaras, a todas esas herramientas de registro de lo público y no lo privado. Es decir, China tiene el acceso a todas las cámaras del país, ya sean públicas o privadas. Y tiene un sistema de crédito social. El sistema de crédito social chino consiste en que esas cámaras vigilan a las personas y evalúan su Y comportamiento. de hecho por eso Y, también son tan seguras esas ciudades chinas y asiáticas. Por ejemplo, Japón es muy segura, Corea es muy segura, pero es porque en todo lado hay cámaras. O sea, claro, tienen registrado toda la ciudad en cámaras. Y siento que eso también no significa que la gente no quiera robar ni tenga el deseo de robar, sino que es como en la naranja mecánica. O sea, que no pueden escoger. ujú, O sea, es algo impuesto. claro, La gente no está escogiendo si quiere robar o no, sino que, hay represión, se ajá, hacen. Y en el sistema de crédito social, y los castigos son muy severos en China. creo que Donald Trump en esos días dijo que China no tiene problemas con las drogas, es porque si alguien intenta consumir drogas, pues el gobierno tiene. Ujú. Y volviendo al sistema de crédito social chino, condiciona el comportamiento porque tiene unos refuerzos positivos y negativos. Es decir, si una persona tiene un buen comportamiento, tiene un puntico en el sistema de crédito social. Y si la persona tiene un buen comportamiento es como ir a comprar un libro o hacer todo lo que le diga el partido, o sea, todo lo que está bien para el partido. O si una persona tiene un mal comportamiento, pierde puntos en el sistema de crédito social. Eso condiciona el comportamiento
que se explica desde la psicología con los refuerzos positivos y negativos. Como cuando un perro uno le da una caretica por hacer algo bien, Ujú. eso condiciona su comportamiento y eso es sumamente peligroso. Y lo de la seguridad, claro, y que también se habla de un mundo feliz. En un mundo feliz la sociedad es feliz, pero es porque hay un sacrificio. Es la libertad, que en un mundo feliz no hay libertad pura, Ujú. entre la libertad o la seguridad y la felicidad. Es que la libertad, yo digo que es usted poder determinar quién es usted, eh, usted eligiendo sus acciones. Me explico. Es, por ejemplo, en Poor Things. Ujú. Siento que Bella Dexle, ella tenía libertad, o sea, la dejaron ser libre. Y eso hizo que ella pudiera forjar su personalidad, o sea, ser una persona individual, diferente a los demás, que puede aportarle a la sociedad cosas distintas, Sí. que puede cuestionarse las maneras de pensar de la sociedad. Y siento que en todas estas novelas distópicas, lo que generan las sociedades es que quieren eliminar esa libertad, o sea, que la gente piense como el Estado quiere. Es que creo que eso de la identidad, de la libertad, va en mucha relación sobre qué tienen ambos libros. Y es una economía centralizada. Una economía centralizada donde prima el colectivo, que el colectivo está muy bien, porque somos en esencia sociales. Tenemos que pensar en el otro. El bienestar del otro también determina mi bienestar y eso es una interdependencia social a la con la que vivimos. Pero cuando hay una, llamémoslo un sobrecolectivo, es decir, solo se piensa en el colectivo, nos abandonamos a Se pierde nosotros el mismos. total individualismo. Sí, nos perdemos nuestra identidad porque nos aniquila, nuestro yo se aniquila en sociedad, porque nuestro yo está determinado por la sociedad. Y bueno, que también, es que es una discusión más compleja, que sí, lo determina la sociedad, pero también soy yo en ejercicio de introspección que determino quién soy. Pero claro, luego también están las personas que son totalmente individualistas y solo piensan en ellas. Y eso también está mal. Claro. Entonces, siento que se hace una crítica a la completo de todo, de todos, todos somos lo mismo, todos debemos pensar igual, todos debemos ser iguales, porque así es lo que está bien. Y luego entran personajes un poco individualistas en estos libros, por ejemplo, John, Winston, que quieren ser diferentes, pensar por sí mismos, y ahí es donde se crea la disonancia. Cuando entra alguien distinto a ese complejo de personas todas iguales. Ujú. Y entonces ahí puede ser, por ejemplo, también lo relaciono cuando uno está, por ejemplo, en un grupo de personas o un grupo de la universidad, póngale un grupo de personas y todos piensan igual. Y cuando llega alguien que piensa distinto, lo apartan. O sea, no les interesa convivir con la persona y más bien prefieren es alejarla y no hablar con esa persona. Y Ujú. siento que se da mucho también en las redes sociales. Entonces se sectarizan, se dividen, pero siguen en comunidad, o sea, todos piensan igual. Y lo que pasa entonces es que luego cuando alguien quiere entrar a esa comunidad, va a ser muy difícil que lo acepten. Claro, porque es que, por ejemplo, con las redes sociales, los algoritmos crean burbujas. Entonces, recientemente hay un estudio que muestra que las mujeres se están volviendo más progresistas y los hombres más conservadores, y es realmente y cada uno cree que tiene la razón. Cada uno cree que tiene la razón porque es que la burbuja de información a las que son expuestas les da la razón a Sí, ellos. porque no se ponen a pensar en cómo está pensando la otra persona, sino en lo que ellos, y cada vez Reafirman. reafirman sus pensamientos con nueva literatura, con nuevos argumentos, pero no se ponen a ver los argumentos de la otra parte. Y además que solo se puede construir sociedad y solo se puede construir cualquier cosa desde la diferencia. Ujú, Es que lo que piensa el otro y cada punto de vista, cada visión amplía nuestro ujú, radio mental. Y lo del radio mental también me parece muy importante con lo que sucede en 1984. Estamos hablando mucho de 1984. Ahorita vamos a empezar a hablar más del mundo feliz. Solo que terminemos con 1984. Es lo que sucede en 1984 con la neolengua. ujú, La neolengua y el doble pensar. Que la neolengua es limitar la cantidad de palabras que utilizamos. Lo que se da creo que es el Ministerio de la Verdad, donde se pasa eso, ¿no? ujú. Cada vez utilizamos menos palabras. Creo que se está dando, por ejemplo, y no siento que necesariamente está mal, pero lo que pasa en WhatsApp, que cada vez acortamos palabras
Acortamos Pues nuestra lo que pasa es expresión. que cuando se limita el lenguaje, se limita el pensamiento. Ujú. O sea, se limitan formas de expresarse, formas de ver el mundo distintas. Y a la final eso también quita libertad al individuo. Claro, y es que y quita libertad y quita identidad. Porque en el doble pensar, que también es otro elemento del libro, es como tener dos interpretaciones que convivan en, en un mismo hecho. Y creo que eso es muy evidente. Es que no tenemos identidad porque Y aceptamos siento todo a la vez nada. que también pues lo asocio en la naranja mecánica, con con el lenguaje que usan los jóvenes en el libro. Entonces es un lenguaje que usan solo los jóvenes que la gente mayor no entiende. Y entonces eso hace que también se polarice la gente mayor, inclusive en la misma sociedad, la gente mayor de la gente joven. Ujú. Y siento que eso también está pasando en la sociedad actual. Siento que ahorita la gente mayor critica mucho a la gente joven, y la gente joven critica mucho a la gente mayor. Inclusive en la misma sociedad, o sea, Sí, teniendo una generación de diferencia nomás, se está generando esa polarización. O sea, hay polarización en las mismas casas, solamente empezando también, o sea, desde partes como el lenguaje. ujú, O sea, hay mucha gente joven que habla con idiomas no, con expresiones que la gente mayor no entiende. Y también hay cierto que hay cierta parte de polarización. Y todo eso del lenguaje, siento que da a la polarización y a que la gente piense igual. Entonces se está generando sectas de personas que piensan igual, que están polarizadas de las otras personas que tienen pensamientos distintos, que hablan distinto y que obviamente cuando empiecen un debate no se van a entender ni siquiera sí. por los términos que usan. No, y otra cosa es que con el doble pensar no se asumen posturas. Ujú. Y creo que eso tiene mucha relevancia con lo que pasa con el centro político actualmente. O sea, Dele. los máximos representantes del centro político son personas que no son capaces de asumir posturas, que son muy tibias ante todo, que son muy eclécticas. Y me parece que eso es sumamente peligroso, sabiendo que el centro, yo me considero más de centro, el centro es como el lugar en donde convergen dos visiones del mundo que pueden coexistir, pero que es necesario que se encuentren. Por ejemplo, la gente que requiere proteccionismo, pero la gente que requiere libre comercio, Mm. que ambas son vitales. El libre comercio es fundamental y el proteccionismo a veces se requiere. Entonces, es como el punto en donde ambas discusiones se pueden dar y se puede llegar a un acuerdo. Como tenemos que plantear algunas cosas proteccionistas y algunas cosas de libre comercio. Y solo por poner un ejemplo, y me parece que ese doble pensar cesando es que la gente está siendo incapaz de asumir posturas. Y en parte se entiende porque es que asumir una postura es muy complejo. Uno para asumir Mm. una postura tiene que estar sostenido en muchos datos, en evidencia, eh, tiene que darse en muchos debates técnicos, pero es necesario asumir posturas, Ujú. porque es que los que no asumen Así posturas, sea desde lo poco que usted sepa. es que los que no asumen posturas son los máximos defensores del status quo. Ujú. O sea, si no asumen posturas es porque para ellos todo está bien, Ajá. y no todo está bien. Si no se asumen posturas, todo va a seguir igual. O sea, si usted no se va ni un poco a la izquierda ni un poco a la derecha, o sea, va a seguir igual, porque no Ujú. está tomando ninguna postura. Sí, Entonces, sí, o sea, en realidad el centro, el extremo centro, está defendiendo el status quo. sí. Sí, es que el centrismo, y en especial la figura que está teniendo el centro, hablando de Colombia, es muy peligroso porque hay figuras de centro que son relevantes. Por ejemplo, siento que Oviedo, podemos considerarlo de frente, siento que es una figura relevante. Pero no quiero criticar, pero por ejemplo, la máxima figura del centro es Fajardo, pero Fajardo es una persona incapaz de tomar posturas y es pues, peligrosísimo. Ujú. A ver, ¿de qué más hablamos? Uy, el control. Pues ya hemos hablado del sistema de crédito Ujú. social, muchas cosas que suceden, pero el control de la historia, el control del pasado, que en ambos se da. Por ejemplo, para un mundo feliz, eliminan el pasado. No, nadie tiene por qué saber del pasado. Y en 1984 se modifica el pasado. Hay una frase en 1984 que dice, quien controla el Es presente, es que el pasado es como un constructo social, porque no hay manera de usted volver y revisar que sí fue así. O sea, simplemente es lo que dicen los libros, lo que dice la historia, o sea, lo que dicen los libros de historia, y hay que creer. y además de quién construye la historia. Ujú. Esa es la cosa. La historia la construyen los vencedores. Ajá. Cuando Albert Camus ganó el premio Nobel decía que la función de los escritores
no tiene que estar del lado de los que escriben la historia, sino de los que la sufren. Claro, la historia la escriben los ganadores. ¿sí? La- ¿Y y, cómo saber y- si fue mentira o no? y además, ¿desde qué punto estamos? Por ejemplo, una guerra. Para una guerra, ¿desde qué perspectiva estemos? Ujú, Para unos cambia la percepción entre buenos y malos. ujú. Y Vean nomás simplemente cómo cambia los sucesos, viendo eh, la guerra ahorita entre Israel y Palestina. O sea, si usted ve un medio de Occidente, va a estar a favor de Israel. ujú, Pero si usted ve un sistema informativo de izquierda extrema, va a estar al lado de Palestina. Y ninguno va a decir la verdad, que es que los dos cometieron asesinatos y masacres. O sea, desde el lado de Palestina y desde el lado de Israel. Pero, ¿sí entiende? O sea, ninguno toma esa decisión de decir en realidad los hechos. claro, solo comunican lo que les beneficia. Ujú. Enrique Dussel también decía que Y los, eso determina las posturas de la sociedad. claro, es porque es que los medios, Enrique Dussel decía que los medios de comunicación no comunican la opinión pública, sino que crean la opinión pública. Ujú, sí, Eso es también sumamente es verdad. peligroso y por eso nuestra función como ciudadanos conscientes es contrastar información Claro, pero entonces y condenar a, y condenar a Israel. luego está, por ejemplo, en 1984, que la gente está todo el día trabajando, que no tiene casi para comer, que no tiene tiempo ni para pensar eso. Entonces da por hecho lo que le dicen y ya, porque no tiene tiempo, ¿sí entiende? Ujú. O sea, no tiene tiempo para que le importe de verdad, porque está en sus otras cosas que la sociedad le impone que debe pensar en eso. Además, es que todo, Entonces yo siento que eso también va ahorita actualmente. Es que siento que es muy real actual también. claro, es que todo lo que sucede en el mundo exterior finalmente se hace en la mente. Ujú, O sea, nuestro concepto que tenemos del mundo es el que tenemos en la mente. Y si el gobierno controla la mente, ujú. lo que pasa en 1974 con los crímenes mentales, la policía del pensamiento. En China, volviendo a China, en China también se da. En China, por ejemplo, o sea, no es solo se da en China, se da en muchos países de Occidente, Estados Unidos, varios, solo que en China es como un ejemplo más palpable. En China, eso fue una noticia del 2018, la leí recientemente, pero es del 2018, y es que en algunas industrias podían acceder al cerebro de los trabajadores. Entonces, imagínense eso, cómo es sumamente peligroso que accedan a nuestra mente y nos condicionen a pensar lo que ellos quieren. Entonces, que nos digan 2 más 2 es 5. Y uno como dice que no, sabiendo que todo Eso nuestro, es lo que no todo si es lo que usted le enseñaron desde pequeño, ¿usted con qué lo va a contrarrestar? Si ya no existen los libros para y ver. toda nuestra estructura mental está en función de Ujú, eso. En un mundo feliz también pasa lo mismo con la hipnopedia. Que ujú. la hipnopedia, que durante el sueño, cuando Y estamos dormidos, nos dan información, una información que se repite y se repite y se repite, hasta que esos discursos a los que estamos expuestos nos condicionan nuestra manera de pensar. Y que es muy fácil hacer a nosotros, porque la personalidad, creo que es Patiche de Gergen, dice eso, que básicamente nos construimos es por los distintos discursos a los que estamos expuestos. Entonces, es sumamente Y peligroso. también ahí siento que se pierde el pensamiento crítico y yo lo contrarresto con las noticias rápidas. Por Mm, ejemplo, en Twitter, que simplemente se informa con un tweet o un reel o un TikTok. Entonces, o sea, esa información tan rápida, ¿usted cómo la va a verificar? Si simplemente le dicen un titular. O sea, ¿cómo mm, contrarresta usted ese titular? y además que por estar expuestos, Y como son adictivos, o sea, es mucho más como uno ver títulos y ya, en vez de uno ponerse a investigar fuentes, ponerse a ver qué dicen la gente que está allá. hacer una revisión histórica Ujú. pues para tener más contexto de lo que está pasando. Práctica. Pero otra cosa, y es con lo que pasa en relación a eso, es, uy, se me olvidó. Yo iba a decir algo y se me olvidó. Vuelvo a decir lo último. ¿Cómo usted La contrarresta? sobreinformación. Ujú. Que estamos expuestos a una sobreinformación. Entonces, cuando tenemos tanta información, nunca primamos ninguna noticia. Entonces, resultamos siendo muy reaccionarios ante todo y nunca tomamos acción en relación a eso porque no le damos importancia. Entonces dice, Ujú. ay, Israel acaba de matar a 150 niños, pero no le damos importancia Ujú. porque pues más abajo, en otro día nos va a aparecer otra noticia y en el día nos van a aparecer tantas noticias que nunca le vamos a dar importancia siquiera a una. No, y en realidad
eso demuestra la misma realidad del ser humano. Ahí lo que he hecho antes. O sea, yo siento que el ser humano es egoísta. O sea, así nos digan que mataron 10.000 niños o hay niños muriéndose de hambre. Uno ve la noticia y bueno, se siente mal 5 minutos y luego duerme normal. O sea, al final no es algo que nos importe. Pero yo Entonces, siento que no nos importa es precisamente por ese contexto en el que estamos, de que hay porque se una, normaliza, una sobrecantidad de información. porque se normaliza. Sí, entonces se normaliza tanto porque hay mucha cantidad de información y todo el día estamos bombardeados de noticias. ¿Qué pasó Y eso? ¿Qué eso pasó lo genera que otro? seamos más egoístas. Claro, eso que no le demos importancia a nada. Y eso genera también que seamos corruptos y que los sistemas que ideamos no funcionen en la realidad. Entonces es como un Mm, círculo vicioso, digo yo. sí, es que todo sistema tiene su complicación. Es precisamente por lo dinámico que resulta la realidad. O sea, la realidad nunca va a ser una, la realidad es dinámica, se construye, fluctúa, cambia. Lo del pasado, yo quería decir algo, y es en el libro de Malala, Malala en una parte, y esto me dejó mucha resonancia durante un tiempo, y es en 1986 hubo un general que se conoció como el general Zia, y él tuvo el descaro, hablando de controlar la historia, él tuvo el descaro de cambiar los libros de historia. O sea, reescribió los libros de historia. Entonces, por ejemplo, Pakistán había perdido 3 guerras contra la India, y en los libros de historia parecía que Pakistán había ganado esas 3 guerras. Pero eso es lo que pasa en 1984. Ujú, por eso, esa relación entre controlar el pasado me parece muy importante. Y lo otro también es el tema de las guerras. ¿Será que hablamos hoy de 1984 y dejamos para otro día un mundo feliz? No, pues sigamos hablando. Es que ya creo que van como 40 minutos. ¿Y cuánto dura? No, no, pues lo podemos dejar por ahí 1 hora, pero para un mundo feliz se nos iría otra hora. Es mejor Ujú. que en otro capítulo Pues hablemos de un ustedes mundo nos feliz. dicen si quieren escuchar más de un mundo feliz y así, en los comentarios. Bueno, ahora continúo, perdón. Yo qué iba a decir, lo de los, lo de los personajes. O sea, Tengo. No, siga hablando. lo de que de repente en un mundo tan distópico y tan controlado, o sea, surja una revolución, siento que es demasiado imposible. O sea, siento que las revoluciones siempre surgen cuando hay cierto punto de libertad, pero en una sociedad totalmente controlada no siento que se pueda dar. Entonces siento que una vez el mundo llega a uno de estos puntos, como en un mundo feliz o 1984, siento que ya no habría marcha atrás. Y siento que por eso debemos leer estos libros, porque son como una advertencia. O sea, nos advierten lo que podría llegar a pasar en el futuro y también nos da como una razón más para defender la libertad, para defender que se piense distinto, que se defienda el debate, que se defienda que hayan diferentes partidos políticos, que la gente que piense distinto tenga representación en la sociedad, que no pensar que porque yo pienso de cierta manera todo el mundo debe actuar igual. Así yo sienta que sea la mejor manera. O sea, hay que respetar la libertad de los demás, así como le están respetando la libertad a uno. Por eso siento que es importante el mensaje, que yo siento que es el mensaje de fondo del libro. ¿Qué es el mensaje? Que siento que una vez se llegue a esos niveles de sociedad tan controlada como en Un Mundo Feliz o 1984, ya no puede haber vuelta atrás. Entonces siento que los libros nos dan una advertencia de que debemos, por así decirlo, luchar por lo que tenemos, por la libertad que tenemos. Y que, porque si no queremos llegar a esos niveles, tenemos que respetar y hacer que duren estos derechos. Pero también es que yo siento que sí hay vuelta atrás. Porque en 1964 la esperanza siempre estaba en los proles. Y creo que el autor fue muy conciso en eso, de que la esperanza estaba en los proles. Y los proles en 1974 era el 85% de la población.
O sea, los probables eran mucho más que la gente del partido. Y es que también la gente del partido, hay alguna que no quiere estar en el partido. Por ejemplo, creo que, no me acuerdo cómo se llama, pero los miembros como de segunda categoría del partido, donde está Winston, tampoco querían el partido. No. Eran muy poquitos los que querían realmente el partido. En realidad, O sea, los probables tampoco querían el partido. lo que pasa es que no, es que una vez se llega a esos niveles, no, o sea, se pierde la esperanza, pues, pongamos el ejemplo, por ejemplo, en Venezuela o Cuba. O sea, puede ser que sea mucho más la gente prole, pero ya no hay esperanza, ¿sí entienden? Pero O es sea, que, no tienen o sea, y tampoco ahí está el valorar la vida. pero O es que, sea, usted va a ir con toda su familia, con su hija chiquita, a una revolución que lo pueden matar a su hija, y puede que no salga bien. pero es que hay un tema, y es un tema de fondo, y es la organización. O sea, la esperanza está en la organización. Y, por ejemplo, la enseñanza, a mi parecer, de ensayo sobre la ceguera es esa. El triunfo de una sociedad es que se sepa organizar. Pero, Si se sabe organizar, si los pueblos saben organizar, que son la mayoría de su población, ujú, sea un futuro más pero es potente. que En Colombia, no se pueden organizar en esos mundos. O sea, no hay espacio para que se organicen. Y es realidad, por ejemplo, en Corea del Norte. pero o sea, la esperanza está en que se emancipen de tal forma que no les importa si el gobierno lo reprime o no. O sea, imagínese, No. es que imagínese todas las personas que están reprimidas, que es la mayoría, se logran emancipar y luchar contra el gobierno, que es una minoría. En Colombia, por ejemplo, si hablamos de las castas, que creo que esto tiene más relación con un mundo feliz, la desigualdad es tan grande que solo el 2,8% de la población gana más de 4,200,000. O sea, esa franja pequeña de los poderosos, y que no vamos a encontrar poderosos, sino más bien en que ellos son los que defienden el privilegio, pero que no, que reciben el resto de la población de tener privilegios, de tener derechos, eh, eh, son más, o sea, son más, o sea, el poder político es Sí, yo lo entiendo. minoría, es pequeño. Entonces, si se logran organizar todos contra ese poder, Yo lo entiendo, pero la cosa es que está el miedo. O sea, claro, está el miedo a perder la vida, a perder lo poco que usted tiene. O sea, así usted tenga muy poquito, o sea, usted valora ese poquito que tiene. Porque luego está la muerte y que lo metan a una cárcel y lo alejen de su familia, y a su familia la castiguen. ¿Se entiende? O sea, pero yo siento que la mejor medicina contra ese miedo es también tener una perspectiva histórica de que en el pasado también pasaron esas cosas. mm, O sea, por ejemplo, cuando lo que fue la Edad Media, eh, la servidumbre era una gran porción de la población y la monarquía era una pequeña porción, y aún así tenía tanto poder que cobraba impuestos de por ahí el 300%. Enfrentaban cosas como la peste bubónica, donde si una familia tenía 10 hijos, 8 de esos hijos se iban a morir. Entonces también las condiciones de ahí daban para el miedo, y aún así logramos emanciparnos y salir de esas sí, condiciones para mejorar el mundo. pero eso ya siento que era extremo. Siento que lo que van a hacer, si llegamos a este punto, es estados que mantienen a la gente, o sea, con comida para comer, pero poca, de mala calidad, pero tienen para comer, que pueden seguir viviendo su vida con pocas libertades, pero que puedan vivir, ¿se entiende? Sí. Para que no llegue a ese sentimiento tampoco de, es que no puedo comer, o sea, si sigo así me muero de hambre. Ujú. Entonces, claro, una vez uno ya no tiene nada para perder, hágale, porque ya no hay nada más. Pero una vez usted tiene un poco, o sea, ¿se entiende? De que le da la esperanza de seguir viviendo, siento que es más difícil también que se dé, pero bueno. Sí, no, sí, yo siento que en ese punto tiene razón. Es algo complejo. Pero yo creo que ahí la solución, o al menos en lo que es la alternativa en la que se podría trabajar, es las resistencias cotidianas. Ujú, O sea, por ejemplo, la resistencia cotidiana contra la autoexplotación, que es la que vivimos actualmente, es decir, darnos tiempo para el ocio. O cosas como esas, cosas básicas, pero que sean resistencias cotidianas que vayan a favor de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestra identidad, individualidad. que es muy importante. O sea, la colectividad también es sumamente importante. Ujú, Y tenemos que estar en servicio de de ujú, las demás personas, pero no tenemos que abandonarnos a nosotros mismos. Porque también está la cosa que si estamos bien nosotros mismos, también podemos ujú. construir una mejor sociedad, aportarle a las demás personas.
Con lo que nombraba la comida, me parece que no hemos hablado de un tema que siento que es sumamente relevante en el libro, y es el tema de las guerras. Claro, el tema de las guerras, creo que hay dos puntos en el libro para hablar de las guerras. Una es lo que comentaba la comida. Cuando hay una guerra, el Estado tiene la excusa para decidir recortar la porción de comida, para tomar medidas extremas, porque dicen, bueno, necesitamos Ujú. provisiones para la guerra, entonces vamos a recortar medidas de bienestar social. Y el otro tema es que empieza a haber una veneración al Estado, porque el Estado es el salvador. Ujú. El Estado es la persona que está luchando por nosotros para que otro país malo no nos invada, no nos conquiste. Entonces le damos mucho poder al Estado. Claro, porque si en el Estado se supone que lo matan. Claro, porque el Estado es el que Ujú. protege nuestra Ujú. legitimidad. Y creo que también se da. Sí, claro. Por ejemplo, ¿qué piensa de Rusia? Pues a ver, pues es una dictadura. O sea, las elecciones solo está Putin. Elecciones. Eh, no sé, siento que, pues, siento que el mundo estaba dividido en dos. ¿Cree que estamos en un mundo Siento que estamos polarizados. bipolar? Sí, pues es Putin, muy obvio, siento que es muy obvio. por ejemplo, Putin piensa que estamos en un mundo unipolar, que sigue los designios de Occidente, de Estados Unidos, más concretamente de No, hay países que no. O Hay puede países que ser no, que pero hay nosotros sí. gobiernos. Porque pues, yo siento que la sociedad en general sí, pero hay estados que no. Por Mm, ejemplo, puede ser que los venezolanos tengan sentimientos de Occidente y quieran un país distinto, pero el estado en Venezuela es diferente, o sea, no sigue los valores de Occidente. sí. Entonces, siento que pues Rusia es un líder en ese otro lado de pensamiento, por así decirlo. Em, pues no me gusta que quiera invadir países, Otro por acá. pero también entiendo la presión que estaba metiendo Occidente con la OTAN. Siento que es un patriota, Pero muy más patriota. que eso de las guerras, ¿Qué? o sea, por ejemplo, en 1984 eh, siempre se cambia de enemigo. Mm, Entonces, en Oceanía primero el enemigo era Eurasia, luego el enemigo era Asia Oriental y luego vuelven así. Entonces, una es el enemigo, luego se convierte en amigo y luego se convierte en otro mm. enemigo. Como ¿Cree tener que eso cada pasa? vez, sí, claro, pero no solo en Rusia, Ah, sí, Occidente también. sí. Antes era Irán, luego van cambiando. Ujú. Antes era Rusia también, eh, ahora es Palestina. Entonces se van cambiando. Para también siento que ahí debe haber cierta corrupción ahí. Siento que hay una corrupción para toda esa plata que envían para esas guerras. Esa plata, no sé. Siento que siempre está un negocio ahí, que es el negocio de la guerra. Sí, claro. El negocio de la guerra. Y Estados Unidos tiene muchísimas empresas, o sea, las empresas más grandes de guerra, que venden aviones, misiles, drones, están en Estados Unidos. Claro, y Y a ellos les sirve que haya guerra porque pues así tienen más ingresos. claro, es que Estados Unidos hizo rico fue con el Plan Marshall. O sea, Estados Unidos salió ileso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como Europa se destruyó, ellos financiaron a Europa la reconstrucción. Y ahí se hicieron ricos con el Plan Marshall. Es decir, se hicieron ricos con el negocio de la guerra. Ujú. Porque Europa quedó destrozada. Bueno, ¿qué más no hemos hablado de Un Mundo Feliz? Uy, Mm, lo de la bueno, siento que adoctrinación. en un mundo feliz y en 1984, ahí para complementar, Ah, no. también se dan las castas. En 1984 también están las castas. Están puede ser los alfa, que son los del partido interior. Luego están los beta, que son los del partido exterior. Y podemos poner los epsilones, por así decirlo, a los Roles. roles. Entonces también se da la misma división. Ujú. Así sea un sistema comunista, está la división de clases. Entonces es muy interesante que Pero, ¿cuál de los dos es comunista? los dos, ¿Los dos? claro, 1984 y Un Mundo Feliz son comunistas, sino que un Mundo Feliz es como que salió bien, por así decirlo en cierta manera, pero no moralmente, y 1984 es que salió mal económicamente para la gente. Pero en un Mundo Feliz usted ve que todos tienen lo mismo, o sea, todos tienen el mismo soma, todos tienen la misma ropa, todos tienen el mismo helicóptero, pero Pero, obviamente por clases. pero, Igual que en 1974,
por ejemplo, los del partido interior tienen buena comida, pero todos tienen la misma comida, así sea de buena calidad, tienen la misma comida. Pero Eh, si por ejemplo, en, en, en un mundo feliz existen muy marcadas las clases sociales, mm, pero el comunismo no quiere clases sociales. Porque pero, sería, pero porque sería comunista. pues yo lo veo más como que todo es de todos. O sea, todos tienen los mismos espacios, todos comparten los mismos trabajos, por así decirlo, los mismos escuelas, los mismos edificios para vivir. Pero eso también podría pasar en otro sistema socioeconómico. Por ejemplo, en el anarquismo, también se supone que está la autodeterminación también tiene una función social, entonces es una economía colectiva. O también en el capitalismo, pues también todo es de todos. O sea, por ejemplo, existen los bienes públicos. Pero en el capitalismo, por ejemplo, usted sí tiene, si usted, es que en el capitalismo hay más individualismo. Sí, aunque es que yo creo, O sea, en el de nuevo, capitalismo usted puede comprarse ropa distinta de otro millonario y ustedes no sean millonarios. ujú. En un mundo feliz se van a vestir igual los dos, Pero, así sean los dos alfa. En pero 1964 los dos del partido del interior se van a vestir igual. Pero a lo que me refiero es más como que, por ejemplo, ¿será que habitan en los mismos espacios los alfas que los epsilones? ¿Cómo? Los alfas y los epsilones habitan en los mismos No, igual que espacios. en 1964 no habitan igual los del Ministerio del Interior porque son diferentes castas. Yo creo que sería un poco más socialista que comunista, 1984. Aunque entiendo su punto, entiendo No el sé. punto. Yo creo que lo que falta por hablar de 1974 es eh, que el éxito del partido, primero a pesar de que controlan todo, es desde donde controlan todo. Inician desde los niños. O sea, adoctrinan a Mm, los niños y los niños son los más fieles seguidores del partido. Porque es que los niños se les enseñan que ese sistema socioeconómico está bien. ujú. Y, y Y también que condenan a toda ideología diferente. un niño es más fácil de manipular también. Ujú. O sea, Sí. un niño lo que usted le diga se lo va a creer. Si usted le dice que existe Santa Claus y se lo va a creer. Y si usted le dice que alguien que tiene que decir que delatar a espías, porque si usted ve a alguien que hace cierta cosa, el niño lo va a hacer. Y siento que pasa o sea, el adoctrinamiento de los niños es muy importante en los sistemas. Por ejemplo, en un mundo feliz también se da. Desde niños los están adoctrinando para que piensen de cierta manera. Porque esos niños van a ser la próxima generación. O sea, literalmente están mediante el presente controlando el futuro. Ujú. Sí. Y además que lo que me parece también muy curioso es, primero que se les enseña que esa ideología está bien, que cualquier otra ideología, así no la conozcan, la condenan Ujú. inmediatamente. Y siento que eso pasa. Y Sí. desde la perspectiva que se ve. Entonces, por Ni ejemplo, siquiera no hay el espacio de ponerse a pensar por qué. O sea, por qué está mal, sino que ya sea por hecho con los prejuicios que está mal. ujú, O sea, em, por ejemplo, la prostitución. O sea, de entrada usted dice, uy, eso es malo, pero uno no entra a pensar por qué es malo. pero es bueno. Ajá, sí, pero muchas veces no se da el pensar, Ujú. o con cosas así como las drogas. O sea, es malo, ¿cierto? Pero no se entra en el debate de por qué es malo. Y luego siento que es importante pensar eso para que cuando haya un debate de verdad sobre drogas, la gente pueda decir cosas importantes, cosas que se aporten y que la sociedad pueda crecer. Pues simplemente se da por hecho que es malo, la sociedad no va a crecer para nada. Ujú, claro. Y ese sea como que todo lo que piensa diferente a mí va en contra del sentido común, porque lo que yo pienso es sentido común. O Ujú, sea, eso es sí, obvio que lo que yo digo es la realidad, porque ujú, siempre me han dicho que esa es así la es. realidad. Mi entorno me ha mostrado que esa es la realidad. Ujú, Pero el tema de las drogas, yo siento que podemos hablarlo a profundidad en un mundo feliz, pues cuando hablemos de un mundo feliz y relacionarlo con el Soma, que es un elemento bastante interesante de ese libro. Yo creo que en 1964 eso es todo lo que podemos decir. ¿Le parece bien si hablamos de algo más o cerramos el capítulo acá? a ver, 1964. Pues siento que también podríamos hablar, por ejemplo, de que el propio Estado es el que crea la revolución, el sentimiento de revolución.
para que la gente revolucionaria luego sea perseguida. Entonces, por ejemplo, que den espacios para nuevos partidos políticos, por ejemplo, y luego los persigan a los que hacen parte de ese partido político. La Unión Patriótica. Ajá, por eso, ¿sí entiendes? O sea, algo real. Sí, más de 4.000 víctimas. Entonces, siento que también eso, pues sí, y yo siento que sí, lo del mensaje de respetar, siento que los mensajes que dejan el libro es que así pensemos que nosotros estamos en la completa verdad absoluta, o sea, que haya una verdad absoluta, no debemos nunca pensar que tenemos la verdad absoluta. Así sea muy lógico, sea muy cierto, sea muy comprobado, siempre debemos tener esa humildad de pensar que puede que estemos equivocados, de escuchar al otro. Bueno, al menos darle el espacio, tomarlo en serio, Ujú. porque puede que el otro tenga cierto punto que nosotros no tengamos en cuenta. Y siento que eso también ayuda a los valores que yo defiendo, que puede ser también no ser egoísta, porque alguien que no piensa que el más es un tonto, alguien que piensa que él es el único con la verdad, es alguien que es muy individualista. Y eso es algo que también está mal. Así como está mal no tener una individualidad, está mal ser totalmente individualista. Sí. Entonces siento que es ser razonable, tener un pensamiento crítico, ser humilde y estar en un constante crecimiento, no decir yo pienso así y siempre he pensado así, Ujú. sino yo pienso así por ciertas cosas, pero si hay algo que me demuestra que puede ser diferente, lo escucho, a ver si me parece y si no me parece, pues sigo pensando así y ya, no pasa nada. Pero no es como el miedo de escuchar al otro y qué tal que tenga verdad, entonces yo he equivocado toda la vida. Eso no debe por qué sentirse uno mal. Antes mejor porque va a cambiar y va a aprender. Y ya, siento que eso es como el principal mensaje. Sí, además que es que el debate no es un juego de egos, no es quién tiene la razón. El debate, como decía Borges, es una investigación conjunta para llegar a la verdad. O sea, son dos investigadores que quieren saber la verdad y que están aportando diferentes conocimientos. Entonces, creo que lo más importante es la humildad intelectual, no dar todo por hecho y cuestionarlo todo. Pues tampoco cuestionarlo todo porque en eso se nos va la vida, pero sí cuestionar muchas cosas. Y pues nada, eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por ver. Ahorita continuamos con Un Mundo Feliz, así que vayan a la otra parte. Síganos en nuestras redes sociales. eh, Vamos a publicar contenido. Comenten qué les pareció, nuevos temas. ¿Qué les pareció el peinado de Luis? Hoy salí con un corte rocho. No, Quedó bien. Y ya, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente episodio.